Muchas bendiciones para todos. La verdad es un privilegio y gran bendición para mí compartir esta enseñanza número 6 de Andrés y la Biblia. Es un tema que a mí particularmente me apasiona porque la Biblia ha sido una guía en mi caminar con Jesús. Como lo vamos a trabajar más adelante, lo vamos a ver cómo en muchas áreas de mi vida, en todas las áreas de mi vida, ha hecho una diferencia, me ha confrontado, me ha corregido, y por eso quiero impartir lo que Dios me ha dado, quiero compartírtelo e impartírtelo para que lo recibas. Por eso le pido al Espíritu Santo que ahora mismo abra tu mente y tu corazón, que ahora su palabra entre y penetre como espada de doble filo, discierna hasta los pensamientos más profundos y completamente haga ese corazón un terreno fértil donde su palabra da fruto al ciento por uno. Gracias Espíritu Santo por preparar este terreno fértil, porque es un terreno que es impactado y a la vez ayuda a impactar a muchos que necesitan allá de tu palabra. Gracias por el hambre que vas a traer en cada corazón que recibe esta enseñanza. Gracias Señor Jesús, es en tu nombre. Amén. Comencemos por definir lo que significa la, la palabra Biblia. Y es que viene del griego precisamente, que significa biblos, libros. Y es que la Biblia es un compendio precisamente de libros, escritos en diferentes épocas, por diferentes autores, hombres que Dios usó a lo largo y lo ancho de la historia. Y estos hombres obviamente dejaron marcada la historia en estos libros. Y vemos que la historia precisamente se divide en dos. Una, que es el Antiguo Testamento, y dos, que es el Nuevo Testamento. Lo que divide la historia precisamente es la venida de Jesús. El Antiguo Testamento, todos los libros que hablan en el Antiguo Testamento es antes de Jesús, hablan precisamente de su venida o la venida de un Mesías. Y lo segundo, que es el Nuevo Testamento, es después de Jesús, después de que Jesús pasó por la tierra, todas las enseñanzas que nos dejó y obviamente el establecimiento de un reino aquí en la tierra. Ya más adelante hablaremos de los detalles de sus autores y lo que ellos nos quisieron compartir. El Antiguo Testamento se compone de 39 libros, y los primeros libros que componen precisamente la Biblia se llaman el libro de Pentateuco, los libros de Pentateuco, que son los 5 primeros libros escritos por Moisés, y son comenzando por el primer libro de la Biblia, que es Génesis. Segundo es Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos una vez más son conocidos como el Pentateuco. Eh, para los judíos esto es lo que se conoce como la Torá. Luego vemos los libros históricos escritos por Josué, vemos Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos una vez más son conocidos como los libros históricos, escritos por muchos de los nombres que ustedes ven ahí. Luego vemos los libros poéticos, empezando por el libro de Job. Es toda una poesía, lo mismo que los salmos, son cánticos, proverbios, es mucha sabiduría, Eclesiastés, sabiduría y cantar de los cantares. Tanto salmos como proverbios, muchos de los salmos fueron escritos por el rey David, al igual que algunos proverbios, y la mayoría de proverbios fueron escritos por su hijo Salomón, el hombre más sabio del mundo, lo que la Biblia ha establecido como que al hombre que Dios más le ha dado sabiduría, que es el rey Salomón, junto con el libro de Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Luego vemos los libros de los profetas, comenzando por el profeta Isaías, continuando con el profeta Jeremías. El profeta Jeremías escribe un libro que se llama Lamentaciones, luego sigue el profeta Ezequiel y luego el profeta Daniel. Estos fueron los 4 profetas mayores. Luego vienen unos profetas que son conocidos como profetas menores, son 12 libros o 12 profetas, comenzando por Oseas,
continuando con Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Malaquías fue el último profeta que existió en el Antiguo Testamento. Desde este último profeta a la venida de Jesús, pasaron 400 años en los que ellos no escuchaban palabra de Dios. Hasta que vino Juan el Bautista, que fue el primer profeta que apareció en el Nuevo Testamento y fue quien anunció la venida de Jesús. Él fue el que empezó a traer arrepentimiento. Su llamado fue el preparar los corazones para traer un arrepentimiento en las vidas y preparar el camino de Jesús, la llegada de Jesús, el Mesías. Entonces empezamos precisamente en el Nuevo Testamento, que son 27 libros. Comenzamos con los 4 evangelios y los evangelistas son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos ellos hablan precisamente de Jesús, su estadía aquí en la tierra. Pero lo interesante de estos evangelistas es que no todos fueron discípulos de Jesús. Como ellos contaron la historia de Jesús sin haber vivido con Jesús. Por ejemplo, Marcos y Mateo, cuando leemos estos dos evangelios, son muy similares. Pero Marcos no tuvo el privilegio de estar ahí con Jesús, no fue un discípulo directo de Jesús como lo fue Mateo o como lo fue Juan. Tanto Marcos como Lucas fueron discípulos de Pablo, más adelante iremos a nombrarlo, quienes vivieron mucho más adelante y a ellos les contaron la historia de cómo Jesús hacía los milagros, cómo Jesús vivió. Entonces lo interesante de esto es que a pesar de que estos discípulos, estos evangelistas no vivieron directamente como lo hicieron Mateo y Juan, contaron la historia tan similar, y eso es lo sorprendente, y es donde vemos precisamente la veracidad de la Biblia, de la palabra. Luego vemos los libros históricos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde habla precisamente de un avivamiento de la iglesia, cuando Jesús va precisamente al cielo, asciende a los cielos, viene un avivamiento a través del Espíritu Santo. Luego vienen las epístolas de Pablo, cuando Pablo, un hombre celoso por Dios, pero más celoso por su religión, es impactado por Jesús en un encuentro que tuvo con Jesús. Este hombre recibe la misión y la visión de ser un apóstol o un evangelista a los gentiles. Los gentiles son conocidos como todos aquellos que no eran judíos, como el pueblo romano y el pueblo griego y los demás pueblos, que eran los gentiles. Entonces él le llamaron el apóstol a los gentiles, porque precisamente la misión que Jesús le dio fue de hacer discípulos fuera precisamente del pueblo judío. Luego vemos precisamente en las epístolas de Pablo, encontramos lo que es el libro de Romanos, luego primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses y primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Estos fueron libros escritos por el apóstol Pablo. Luego vienen unas epístolas que se llaman epístolas universales, también fueron cartas escritas por Santiago, precisamente ese libro se llama Santiago, primera y segunda de Pedro, escrita por Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, escrita por Juan, y primera y segunda y tercera de Judas, también escrita por Judas, no el Iscariote. Encontramos el libro de Apocalipsis, donde nos habla de la venida de la segunda venida de Jesús y el establecimiento de su reino, de un nuevo reino. Y vemos como para muchos es un libro de pronto un poco fuerte, pero es realmente el poder de lo que es el establecimiento de un reino que Dios ha querido desde su plan original establecer con todo un mover celestial, angelical. Muy interesante, bastante interesante el libro del Apocalipsis, y con esto cierra precisamente la Biblia, los 27 libros del Nuevo Testamento.
Ahora, muchos cuestionan la Biblia precisamente porque dicen que es un libro escrito por hombres y que su confiabilidad no es tan alta porque fueron escritas por hombres. Y vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a eso, precisamente. Lo dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía o escritura no ha sido tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Una vez más reitero la última parte, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que tuvo que haber una interacción con el hombre, como todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha hecho a través de lo largo y lo ancho de la creación del hombre. Dios ha interactuado precisamente con el hombre y en este caso ha dejado un manual de dirección manual, una guía para nosotros, obviamente, alcanzar el propósito que Dios estableció en cada uno de nosotros. Y eso es precisamente este manual. Nos ayuda a alcanzar el propósito por el cual Dios nos creó. Así como cuando compramos un auto y trae un manual de instrucciones, compramos un electrónico, tiene un manual de instrucciones. Así mismo en nuestra vida, o de igual manera cuando compramos, digamos, un mueble y queremos, y nos lo venden por partes, queremos armarlo, nos podemos sacar un ojo tratando de averiguar dónde va cada pieza, pero si seguimos el manual tal cual, tornillo por tornillo, con la base del tornillo como debe ser, unos más grandes que otros, otros con otras dimensiones de rosca que otros, tal cual es la palabra de Dios. Si yo la sigo tal cual, obviamente voy a tener éxito, voy a lograr alcanzar precisamente ese objetivo y ese propósito por el cual Dios me creó. Hablaremos de eso más adelante también. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 16, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Vemos precisamente estos elementos importantes en lo que es la Biblia. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, como les compartía mi testimonio personal. La Biblia cada día me enseña, me muestra, me revela, pero también me confronta, me ayuda a trabajar en áreas de mi vida, en mi carácter. Ha corregido muchas áreas que necesita ser corregidas y todavía lo hace constantemente. Por más que yo haya leído una y otra vez los libros, cada uno de los libros de principio a fin, cada vez que leo y vuelvo a leerlo, me habla de manera diferente, porque por más que yo pueda decir, bueno, son los mismos personajes, las mismas historias, mi vida diaria no es igual. Constantemente son retos los que tengo, entonces a través de este manual me da dirección de cómo poder pasar esos retos, poder alcanzar, llevar eso y obviamente tener una dirección para poderlos alcanzar. También me instruye, dice, me instruye en justicia y me muestra el corazón de Dios, el corazón de un Padre que nos ama. Y eso es lo que me muestra precisamente la Biblia, que Dios es un Dios de amor, un Dios que ama, es un Padre que me ama, me anhela y anhela deleitarse conmigo, anhela deleitarse en una relación hermosa, personal conmigo. En cuanto a lo que dice este versículo de 2 Timoteo 3:16, que la palabra nos enseña, vemos como hoy en día el conocimiento aplicado trae poder y nos da autoridad. Las grandes industrias, organizaciones que están creándose es precisamente porque se posee un conocimiento y se aplica ese conocimiento.
y son gente que son autoridades precisamente en ese conocimiento. Es lo mismo, la palabra nos trae ese conocimiento de quién es Dios, de la dimensión en la que nos quiere llevar, y ese conocimiento aplicado va a traer un poder y nos va a dar una autoridad como hijo, nos va a levantar más en la dimensión en la que Dios quiere que nosotros nos movamos, nos va a llevar a vivir en el estado de lo que Jesús vino a establecer, que es un estado de la salvación que la Biblia habla, no es solamente el hecho de que un día vamos a estar con Él y eternamente vamos a estar ahí y eso es todo, ¿no? La salvación tiene que ver con un estado en el que yo me preparo desde aquí. Yo estoy entrenándome para vivir como se vive en los cielos. Por eso son la forma en que yo por eso me congrego, por eso aprendo la palabra, por eso le adoro, por eso exalto a Dios, por eso le reconozco como mi Dios soberano y una serie de prácticas que precisamente Jesús vino a mostrarnos y que es lo que a través del Espíritu Santo la Biblia nos quiere enseñar. Es lo que significa todo, lo que corresponde todo lo que es la salvación. Habla también, la palabra nos enseña también de los derechos legales que nosotros tenemos como hijos. Y es que sabemos que la Biblia está llena de decretos, promesas. Y es como cuando nosotros somos dueños de terrenos o tenemos a nuestro nombre un auto. Sabemos que somos los dueños de esas posesiones cuando tienen nuestro nombre. Muchos asumen que tienen o propiedades o tienen posesiones, pero su nombre no están ahí. Por más que posean un título, si no está su nombre, no va a tener absolutamente ninguna posesión. Lo que la palabra establece para nosotros son esos derechos legales donde yo le coloco mi nombre. Son escrituras en una propiedad. Lo que precisamente hace que una persona sea dueña es que está escriturado a su nombre. Y eso es lo que yo tomo en la palabra. Cada promesa que Dios estableció sobre un pueblo, sobre una vida, yo la hago mía. Y es que le pongo mi nombre precisamente estableciendo que es un estatuto, es algo establecido por la máxima autoridad en los cielos y en la tierra, y la tomo y le pongo mi propio nombre. Y eso hace que precisamente el mundo de la fe sea más efectivo, porque estoy estableciendo un estatuto, un derecho legal sobre mi vida. Hoy en día vemos cada vez más los recursos que con los que se cuenta precisamente para la exposición de la palabra. Cada vez encontramos más lo que es la tecnología, los medios electrónicos como los iPads, tablets, los teléfonos inteligentes, todas las aplicaciones que me hacen más fácil el acceso a la palabra de Dios. O sea, no hay excusa, encontramos medios masivos, la televisión, el cine, tantas formas de ilustrar lo que es la Biblia. Para muchos suele ser aburrido porque es mucho texto, pero una vez más, cada vez hay más formas de exponer la palabra. El audio es otro recurso interesante. Y es que cuando entro en esa dinámica de la lectura, de la meditación, voy a ver cómo el beneficiado realmente de todo esto soy yo. Dios no se beneficia, yo no voy a entrar en una, diríamos, manipulación con Dios por el hecho de que yo lea la palabra, porque eso va a ser un beneficio para Él, no es un beneficio para mí, porque ahí es donde yo voy a encontrar la razón y un sentido de propósito a mi vida. Precisamente Dios le está diciendo a Josué, y es bien interesante en este libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando Dios le hace un llamado a un joven y le dice, mira, va a pasar algo bien interesante, es que necesito que dirijas un pueblo. Y le dice, mira, quiero que tomes este libro, quiero que no te apartes en ningún momento de este libro, quiero que medites en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que está escrito ahí. Y esa es la única manera en que tú vas a prosperar y vas a tener éxito en todo. Eso está en Josué 1.8. Quiere decir que este libro nos enseña precisamente cómo tener éxito. Muchas personas buscan libros allá afuera, pagan no sé cuánto dinero
los seminarios de motivación, personas para que les levanten, diríamos, el ánimo, y de un momento a otro su dinero se fue. Lo más económico que hay es adquirir una Biblia o una aplicación que es gratis, bajarla a su celular. Y hay tanta riqueza, ahí encontramos la respuesta precisamente a todas las áreas de nuestra vida. Y eso es lo que la palabra nos enseña. Segunda de Timoteo 3:16, que dice que la palabra nos reprende, nos confronta y nos hace ver lo que está mal. Eh, Vemos en Salmo 119, 105, una vez más, Salmo 119, verso 105, dice que tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Como les comentaba en el testimonio al comienzo, eso es lo que ha sido. La palabra de Dios me ha confrontado en diferentes maneras, en diferentes épocas y en mis diferentes áreas de mi vida. Ha sido una dirección, una guía. Y eso es lo que yo veo. Puedo encontrar respuestas en muchos otros manuales, sí, pero realmente el manual para mi vida, el manual certero para mi vida es la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a lo que la palabra de Dios hace en una vida? Lo vamos a ver ahora en Hebreos 4, versículo 12. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que la espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es cuando alguien nos habló por primera vez de Jesús, tal vez no fue tanto el impacto, pero en la medida en que fue sembrando en nosotros la palabra de Dios, eso fue ablandando nuestro corazón, fue rompiendo barreras, destruyendo todo lo que impedía que nosotros recibiéramos esa palabra. Sensibilizó nuestro corazón y cuando vino una circunstancia de inmediato, esa palabra hizo una diferencia en nuestras vidas. Es lo mismo que pasa cuando le sembramos a otras vidas. Eso es lo que debemos hacer para sembrar en otras vidas. Le sembramos la palabra de Dios. Una persona que está pasando por una circunstancia, le podamos decir, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si Dios está contigo, nada se levanta contra ti. Dios va a usar eso para bien, porque todas las cosas obran para bien para nosotros los hijos de Dios. Cuando le sembramos eso a una persona, que es la palabra de Dios, eso va a empezar a traer un refrigerio, un descanso, un deseo de, wow, qué lindo, me dijiste algo que tocó mi corazón. Y cuando pase por una circunstancia, esa persona va a decir lo que tú me dijiste. Y tú sabes, fuiste simplemente un instrumento. Muchas veces me pasó que cuando estaba orando, y aún todavía me pasa cuando termino de orar y leo una palabra, de pronto la palabra no me causó un impacto, no me quedé como pensando esa palabra es para mí, pero cuando salgo y empiezo a hablar con ciertas personas, les comparto esa palabra que recibí en ese día. Y de un momento a otro esas personas me dicen, wow, ¿tú cómo sabías que estaba pasando por esa necesidad? Y esa palabra llega inmediata a esa vida, a ese corazón, y hace un impacto de inmediato en esa vida. Por eso ninguna palabra, dice precisamente Isaías 55:11, que la palabra de Dios no retorna vacía, no se va a perder. Ninguna semilla de la palabra se va a perder, no retorna vacía hasta que no cumpla su objetivo. Así de que es bien importante que lo que nosotros sembramos siempre, si estamos en nosotros en esto, es porque alguien sembró y lo que sembró, aquí estamos recogiéndolo. Así es de que es bien importante nosotros sembrar la palabra de Dios. Y ya para terminar con el tema de la Biblia, es bien importante en nosotros tener un tiempo, no solo de disciplina en la palabra, sino es un tiempo el cual nosotros nos apartamos, el cual le llamamos devocional. En la oración, cuando hablamos de la oración, se habló de nuestro tiempo de intimidad con nuestro Padre, que es el tiempo que yo aparto para hablar, tener comunión con Él, tener intimidad con Él.
y luego cuando intercedo, cuando oro por otras personas. Pero en este caso, este es un tiempo, el devocional es un tiempo que dedicamos predeterminado a orar y a leer la palabra de Dios. Esto tiene que ser un estilo de vida, hay que adquirir un hábito. Es como cuando estoy en la universidad y necesito pasar por ciertas asignaturas, necesito tener una disciplina, un hábito para poder alcanzar eh, esa meta de pasar esas asignaturas. Entonces, lo mismo sucede aquí, es una disciplina de levantarme a cierta hora en la mañana, si es mucho mejor porque la mente está fresca, dedicarle el mejor tiempo de nuestro día a nuestro Padre. Así como Él nos dio lo mejor, Él nos escatimó lo más preciado que tenía, nosotros ser disciplinados y dedicarle, empezar por dedicarle nuestra mañana, dedicarle, empecemos con 15, 20 minutos, media hora, hasta que íbamos aumentando progresivamente hasta que logremos una hora. Y empecemos nosotros a tener nuestro tiempo con Él de oración y luego, Señor, háblame a través de tu palabra. Quiero que me hables. O no solamente quiero que hables a mi vida a través de ella, sino que también me permitas ser tu instrumento para llevar esta palabra a otros. Siembra en mí una palabra para yo llevársela a otros. Así de que eso lo tengo que hacer a diario, convertirlo en un estilo de vida, a ser sistemático en hacerlo. Eh, Recuerden que la Biblia no la utilizo como un instrumento para mover el corazón de Dios. No, yo lo que hago, utilizo la Biblia es para precisamente beneficiarme y saber que hay unas verdades y unas promesas para mí, yo las tengo que reclamar. Mi sugerencia es, eh, hay una serie de devocionales, los mismos libros, dispositivos electrónicos, cuando bajan las Biblias, hay una serie de devocionales que pueden bajar también para leerlo una vez más. Es un tiempo, en los devocionales normalmente viene un versículo, después de que terminamos de orar, viene un versículo y viene la explicación de lo que significa el versículo. Yo me acuerdo que desde mi comenzar eh, en mi relación con Jesús, tengo un montón de escritos y la verdad he perdido un poco el hábito, pero sí les digo que lo hago muchas veces con los sueños y lo hago también cuando tengo una palabra que me impacta, la escribo y lo que el Espíritu Santo me quiere dar a través de esa palabra. Así de que eso es lo que les sugiero. Cuando terminen de orar, piden al Señor que le dé una palabra y escríbanlo a través o grábenlo para que eso no se les olvide de lo que el Señor le está queriendo decir con respecto a esa palabra. El Espíritu Santo comienza a hablarles, a ponerles pensamientos en la mente sobre lo que quiere que se haga a través de esa palabra que él le dio ese día. Entonces, una vez más, los invitamos a que sea un estilo de vida en la lectura de la palabra, que sea un beneficio para nosotros, no es un beneficio para Dios, para nuestro Padre, es un beneficio para nosotros, porque ahí entendemos que son muchas las cosas que Dios nos ha llamado a tomar, Dios nos ha llamado a conquistar, Dios nos ha llamado a levantar, Dios nos ha llamado a cumplir un propósito, y todo eso está ahí. De lo contrario podemos pasar dando vueltas y vamos a seguir en lo mismo. Así de que bueno, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo, Señor, sello cada palabra establecida en cada corazón y en cada mente y establezco, Señor, que hay hambre de tu palabra en cada vida. Que, Señor, cada corazón anhela y tiene el deseo de conocer más de ti y de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo sella cada corazón, sella cada mente con la sangre de Jesús. Y una vez más, tu palabra en cada vida, Señor, que entra en esa dimensión del gozo, de la paz, comienza a tener más revelación de lo que significa tu palabra. Hay revelación, yo establezco que hay revelación en tu palabra. Hay el discernimiento, hay la meditación de tu palabra y hay una revelación para abrir las puertas y las ventanas de los cielos en su vida. Así lo establezco en el nombre de Jesús. Bueno, que termine de tener un tiempo precioso y una vez más vamos
no solo a recibir, sino vamos a sembrar esas semillas hermosas que el Señor ha puesto en nuestros corazones y en nuestras bocas.